Vamos a comenzar entonces con el capítulo 2 del manual. En el capítulo 2 arranca el concepto de criminalidad. ¿Qué es la criminalidad? Entonces, hay que tener en cuenta que no es una ciencia, ¿sí? El concepto de criminalidad no nos lleva a la palabra ciencia. Sí, vamos a decir que la criminalidad es un cómputo matemático. Cuando hablamos de criminalidad hablamos de un cómputo matemático. Entonces, Cómputo matemático. Numérico que se emplea en una sociedad determinada. Ahora, una vez que terminen de escribirlo, explicamos bien. En una sociedad determinada, a fin de llevar estadísticamente un número de delitos aproximados. A fin de llevar una estadística o estadísticamente un número de delitos aproximados. Entonces, chicas, me interesa que les quede esto. Cuando hablamos de criminalidad, ¿de qué estamos hablando? Lo que pusimos recién. ¿Qué es esto? Estadística, números, una sociedad determinada. ¿Qué es? Tiene que ver con el número, la cantidad que se llega, o sea, la totalidad de delitos que cometen los hombres en una sociedad determinada, incumpliendo la normativa penal impuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué es la criminalidad? Ese número, esa estadística que me va a decir aproximadamente la cantidad de delitos que se cometió dentro de esa sociedad. Eso es la criminalidad. Acá en nuestro país lo vemos de esa forma. Entonces, hay diferentes formas de criminalidad. Una es constante y perversa. Otra es culposa o accidental. Son formas. Culposa o accidental. Fantástica y genuina. Fantástica y genuina. ¿Son dos diferentes o es una misma? No, son diferentes. Entonces, estas son las diferentes formas de criminalidad. Lo importante que viene, y que me gustaría que ahora vamos a leer uno cada una, son los factores de la criminalidad. Ustedes se acuerdan, cuando iniciamos la clase, o en clases subsiguientes, hablábamos de por qué cada uno creíamos de nosotros que una persona cometía un delito. O sea, qué era lo que lo llevaba a esa persona a cometer el delito. Y bueno, cada uno de esta mesa mencionó diferentes factores o hechos, la miseria, la pobreza, la educación, bueno, y que son justamente ahora los que vamos a ver. Entonces, están en la página 40 del libro y se llaman factores de la criminalidad. Voy a empezar leyendo el primero, así vamos un poco rápido porque son muchos. Si ustedes miran las hojas, son la 40 hasta inclusive la página 51. Entonces, ¿qué queremos decir? O sea, cuando yo les decía que es multifactorial, o sea, la persona no va y comete un delito por un solo factor. Puede existir, y de hecho existen, muchos factores que llevan a la persona a cometer un delito. ¿Cuáles son, profe, esos factores? Bueno, todos estos que dice el libro, ¿sí?
Entonces, voy a empezar a leer el ¿Lo primero. copiamos también? ¿Lo copiamos? Como quieras, mira, son bastante puntuales, o sea, van a tener que... Yo por ahí lo leería, haría un breve resumen y seguiría. Pero si quieren copiarlo, si no, no tienen para... Ah, no es el libro de ustedes, claro, no pueden subrayar. Bueno, si quieren copien, pero cuando están leyendo el que les toca, está complicado. Pero bueno, yo empiezo con el primero. Dice, psicopatías. Trastornos de la personalidad que generan variados tipos de psicópatas. Inteligentes, fanáticos, crueles, violentos, explosivos, desalmados, vengativos, explotadores, manipuladores, etc. Entre ellos se encuentran los criminales más peligrosos. O sea, ¿qué vemos? Que los más peligrosos son los psicópatas. Exacto. Entonces, es un factor de criminalidad tener un tipo de trastorno en la personalidad. O sea, un tipo de trastorno en la personalidad te va a hacer un psicópata. Dentro de todos estos, es un factor para cometer un crimen. ¿Sí? O sea, ser un fanático, un cruel, es algo que te va a impulsar a cometer un crimen. Entonces, este es el primer factor, psicopatías. El segundo, Oriana, ¿es tu nombre? Sí. Si querés. Enfermedades mentales, esquizofrenia, psicosis, locura maníaco-depresiva, encefalitis, meninginitis, epilepsia, paranoia, lesiones cerebrales, oligofrenias, neurosis, fobias, demencias por alcohol o drogas, etc. Del 10 al 15% de la población padece difusiones o trastornos mentales de mayor o menor grado. Exacto. ¿Qué significa esto? Es muy alto el porcentaje, ¿escucharon? Del 10 al 15% de la población padece alguna de estas disfunciones o trastornos mentales de mayor o menor grado. Obviamente, dentro de cada cosa habrá algunos con, no sé, más droga en sangre o más, con más sobredosis o alcohol, por mayor o menor grado. Pero digo que es muy grande el porcentaje de estas enfermedades mentales, que son factores de criminalidad. El tercero. No, bueno, no significa de que, porque a ver, no estamos hablando de que un depresivo haga un acto criminal, pero es un factor de la criminalidad. Se ha visto estadísticamente a través de la criminalidad que vimos ese número que sí, por eso está dentro de un factor. El tercero, crisis o alteraciones psicoemocionales. Ocasionales o pasajeras causadas por miedos y pánico, provocaciones, amenazas, enfrentamientos, ataques de ira, estados de estrés, que pueden disminuir la capacidad de pensar y ejercer el autocontrol y producir reacciones agresivas, desmesuradas o delictivas. Bien, ¿qué vemos acá? Que ante una situación, por ejemplo, de miedo, de amenaza, la reacción es que puede disminuir esa capacidad de estar tranquilo, de pensar, de racionar en ese momento, de razonar, decir, no lo puedo hacer porque estoy ante una situación de pánico o ante una situación de ira o ante una amenaza, entonces pierdo el control, no puedo ejercer un autocontrol y así hago o cometo un delito, ¿no? 4. Personalidades antisociales con sentimientos hostiles. A veces también psicópatas, o sea, los del punto 1, están dominadas, estas psicópatas están dominadas por estados psicológicos negativos con sentimientos obsesivos contra una o varias personas. Muestran agresividad, odio, venganza, crueldad, envidia, rencor, intolerancia, resentimiento, imprudencia, etc. ¿Qué les lleva con frecuencia a cometer actos delictivos? O sea, estamos viendo que son personalidades hostiles con algún tipo de alguna psicopatía, pero negativas, ¿no? Están con este odio todo negativo, con malo, y que los lleva ese odio, esa envidia, a cometer. Entonces, estamos bastante relacionados. Ahora acá donde va a empezar a leer Ornella son complejos de inferioridad o superioridad. Es decir, tengo un problema porque me siento inferior que el resto a mis pares o superior. A partir de ese complejo es que se desarrollan estos factores, como el primero que va a empezar a leer. Sociopatías. Tipos de psicopatías antisociales. Suelen ir unidas al abuso del alcohol y drogas. Causan agresiones criminales graves y violentas.
Bien, se entiende. O sea, son antisociales, no les gusta estar o se ponen contra la sociedad y suelen unidas siempre o se puede ver, comprobar que hay un abuso de alcohol y drogas y siempre causan agresiones criminales graves y violentas. Este tipo de sociopatías se ve que los crímenes que cometen son graves y violentos. La pobreza. ¿Querés que la lea yo? No. Hambre, miseria, indigencia, marginación, mala distribución de la riqueza, crisis y carencias económicas. Carestía de la vida, desigualdad de oportunidades, falta de medios de vida legítimos. Exacto, bueno, la pobreza. ¿Está bien? Sí, por eso te decía. Entonces vemos la pobreza, chicas, bueno, ya más o menos sabemos. Una persona se encuentra en una situación de miseria, indigencia, ya sea por una mala distribución, porque no tuvo educación y no tiene posibilidades. Bueno, ser pobre es un factor de criminalidad. Falta de valores morales y sentimientos altruistas. O sea, dentro de esto, de la falta de valores que lo vimos, lo que era la falta de valores morales y sentimientos altruistas, vamos a tener educación escolar deficiente o negativa. O sea, deficiente es algo malo o directamente negativa, nula. Dice, insuficiencia de escolarización, bajo nivel de conocimientos por inasistencia a clase, desorganización, falta de disciplina y mala calidad de formación en las aulas, falta de autoridad, medios y protección jurídica de los profesores frente a actos vandálicos de determinados alumnos, adoctrinamiento político religioso extremista o fanático en países con estructuras dictatoriales que aprovechan la enseñanza escolar para lavar el cerebro de los niños y convertirlos en adeptos ideológicos, inculcando la insolidaridad y el odio hacia personas o ideas de otras culturas. ¿Qué significa? Por el racismo. Claro, lavarle el cerebro, como dice ahí, es, bueno, aprovechamos que estos niños están, digamos, sin ideas, que son dóciles y le metemos nuestro pensamiento y le creamos este odio como el racismo, la xenofobia, el clasismo, la discriminación. Y en un principio hablaba de que, bueno, bajo nivel de escolarización porque los papás no lo mandan o porque hay buena falta de profesores en el sistema educacional, donde falta formación. Un montón de cosas que llevan a una educación escolar deficiente negativa que provocan un factor de criminalidad. Terminamos siempre en lo mismo. Seguimos. ¿Quién sigue? Oriana. Influencia negativa del grupo de amigos. Entre los 12 y 17 años, el grupo tiene mayor influencia que la familia y la escuela. La imitación o presión grupal va a inclinar al menor hacia actividades positivas, deporte o excursiones, o negativas, drogas, vandalismo o delitos. Bueno, acá lo vemos y es muy importante y ustedes tal vez no hace mucho que terminaron la adolescencia y lo tienen más fresco que yo, que soy más vieja. Digamos, dice, y es muy fuerte, entre los 12 y 17 años el grupo de amigos tiene más influencia sobre esa persona que la misma familia. Bueno, yo en los lunes doy un taller en un espacio que se llama Envión y justamente el otro día hablábamos de estos temas que presentaban, por ejemplo, la mayor chicos que tienen entre esa edad y comentaban que si no te vestías como Juancito dice, si vos no consumías incluso, eras como alguien marginal, alguien que está al margen de lo que estamos viviendo ahora. Mirá. Trataba todas esas cosas y que claro. la familia no, algunas familias saben. Claro, no. Pero, o sea, por esta cuestión hormonal y de desarrollo y de que uno, con quién se relaciona a esta edad, es tan importante ese grupo que dependiendo del grupo donde te estás integrando, si el grupo, digamos, va al deporte, va mucho al fútbol o hace excursiones, se recrea, vas a inclinar a eso que sería positivo. Y si está a un grupito que hace vandalismo, hace cuestiones callejeras, destrozos, qué sé yo, que te llevan, o a consumos, se llevan a cuestiones negativas. Entonces, es muy importante el grupo de amigos y si es negativo, es un factor de criminalidad. Y está un poco relacionado con el siguiente que te toca a vos, adolescencia, obviamente. La crisis, alteración psicofísicas y hormonales de la pubertad y el desarrollo causan mayoritariamente en los varones inseguridad, ansiedad e inestabilidad emocional, actitudes de protesta y rebeldía,
rechazo e inadaptación a los modelos socioculturales, complejos, torpeza, actividad, irritabilidad y alteraciones del comportamiento. Si a ellos se le unen otros factores negativos como consumo de alcohol, drogas y fracasos escolar o laboral bajo nivel cultural, influencias de amigos delincuentes pertenecientes a bandas, pandillas marginales o sectas o grupos políticos radicales, vagabundeo, prostitución, precocidad sexual, etc. Pueden llevar a comportamientos desviados, antisociales y agresivos. Vandalismo, delitos sexuales y robos. La mayoría de los delitos callejeros están protagonizados por estos delincuentes juveniles. Bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, hay muchos por ahí de esta clasificación que están por separado, pero que bueno, están dentro, a mi entender, de lo mismo. Estamos en la adolescencia en donde uno lo vivió, donde empieza digamos, a retrucarle todo a los papás. ¿Por qué? Porque yo quiero, que sí, que no, y hay todo un desorden hormonal que le pasan tanto a los varones como a las mujeres, por ahí más a la mujer a nivel hormonal, de desarrollo, y bueno, obviamente que causan un desequilibrio, y volvemos a lo mismo, depende, ¿no? Si a ellos se le suman otros factores negativos como el consumo de alcohol o fracaso en lo sexual o empiezan muy anticipadamente y un montón de cosas, los llevan a cometer estos delitos callejeros, como dice ahí. Estadísticamente se observa que cuando hay un delito callejero, ¿qué es? Están cometidos por chicos, por adolescentes. Entonces eso que es una estadística que se logra a través de la criminalidad. Bueno, consumo de drogas, por eso digo, un poquito más de lo mismo, que es, dentro de los efectos negativos del consumo, algunas de las sustancias son especialmente criminógenas, como la adicción a la heroína y la cocaína. Las crisis del síndrome de abstinencia obligan al toxicómano, sin medios económicos, a buscar dinero a través del delito o la prostitución. Factor criminógeno de primer orden. Miren este porcentaje. Entre el 70 y el 80% de los delitos detenidos y presos están relacionados con las drogas. Es muy elevado, entre un 70 y un 80%. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué ocurre con esto de las drogas? Bueno, empiezo a consumir, como me genera esto de abstinencia, o sea, decir, no puedo estar sin consumir, necesito volver a consumir, la mayoría no tiene el dinero para volver a comprarlo, porque se sabe que es un mercado negro, porque es un delito consumir droga, entonces es elevado, digamos, y además de eso, la gente que la consume es gente, en su mayoría, ¿no? Ahí existe clase media y alta que también consume droga, obvio. Pero digo, lo lleva a tener que robar, o prostituirse para lograr obtener dinero y comprar más droga. Y acá se observa que entre el 70 y el 80% de los delitos, cuando se los detiene y se los encarcela o están presos, están relacionados con esto, con las drogas. Entonces vemos que la droga es un factor criminal. Hoy en día sí. Uno de los más importantes. 70-80%. Es que la gente se enloquecía cuando ya están muy claro. Dicen que empiezan desde muy abajo, por ejemplo, el otro día me lo explicaban a mí en salud de adolescencia, que es el taller donde yo doy y envío mis profesores, que siempre se va a empezar por algo chico, como un porro, por ejemplo, y que llegan a un nivel que hay una de las drogas que no se sale. En realidad, una vez que vos entras en eso, es como que no te curás del todo. Claro. Si vos no tenés una familia que te respalde o alguien que te respalde, pero bueno, hoy en día vemos a muchos chicos que están solos, entonces claro. Es mayor la posibilidad, mayor la probabilidad de que no se recuperen. Y llegan a hacer todas estas cosas. Claro, entonces lo vemos como un factor de criminalidad, sí. La droga. Bueno, alcoholismo, dentro de lo mismo, pero llevan estados de confusión mental, alienación y alucinaciones por delirium tremens. Sí, es en latín. Celopatía alcohólica, etcétera, que causan delitos violentos graves, accidentes, etcétera. Bueno, vemos más de lo mismo. Seguimos. Emigración no controlada, la excesiva permeabilidad de las fronteras, el turismo masivo, la falta de un control más riguroso, los extranjeros permiten el paso de delincuentes con historial al ingresar al territorio ajeno con la finalidad de delinquir. Bueno, ¿qué es esto? Como dice permeable, o sea, como es tan fácil poder entrar a nuestro país,
entra, digamos, quien quiere, ocurre esto, ¿no? Que hay una falta de control, como es fácil que el extranjero permita el acceso, entonces no sabes quién entra y qué tipo de historial o antecedentes tiene el que ingresa. Entonces, bueno, es un factor de criminalidad esta inmigración no controlada, que no hay control básicamente con la persona que ingresa a nuestro país. Desempleo, bueno, paro, falta de trabajo, explotación laboral, falta de aprendizaje, actitud negativa hacia trabajo, huelgas, conflictos laborales, etc. Miren este porcentaje también. Entre el 60 y el 80% de los delincuentes no tienen trabajo ni medios de vida. Porque vos podés no tener un trabajo, pero tener un medio de vida. O sea, no sé, tener una huerta en tu casa que te dé... No, o sea, generalmente el que es delincuente no tiene trabajo ni medio de vida. O sea, relacionado ahora con el que sigue también, que le toca a la compañía. Mala vivienda. Villa miseria, vida en suburbios marginales, espacio insuficiente, alquiler caro, etc. Claro. Bueno, ¿no? Entonces acá cambió porque acá los alquileres están por las nubes. No, están por las nubes, pero... Somos todos. Sí, claro, mala vivienda, bueno, pero habla realmente de la vivienda por ahí, ¿viste? Extremo. Analfabetismo, ignorancia, fracaso escolar, educación deficiente. Entre un 40 o 50% de los detenidos no han finalizado los estudios primarios. Del 5 al 7% son analfabetos. Bueno, también vemos que la mitad, por eso, por ejemplo, la cárcel de Bahía Blanca, que es la unidad número 4, hay escuelas donde se ofrecen, yo he ido a dar clases primarias y ellos se anotan y muchos de los que están detenidos terminan la primaria ahí o la secundaria, porque afuera no lo han hecho y tienen muchos años por delante ahí, digamos, detenidos, y bueno, van a escuelita, más allá de que les ayuda mucho a sumar puntos para los después ellos, no me sale la palabra, no son certificados psicológicos, pero para poder salir o para poder pedir algún beneficio tienen que tener, digamos, determinados factores positivos, ¿no? Características positivas dentro, comportamiento, estado físico. Entonces, que vayan a la escuela significa un avance o algo positivo para el delincuente, que bueno, entonces muchos los hacen por eso y otros para poder terminar el primario o el secundario. Se les da talleres para el día de mañana. Se les da talleres y de hecho hacen cosas en madera, para a veces para educación. Carpintería, y les donan. Otros lo utilizan como medio de vida, también lo que venden se les retribuye económicamente y después tienen algo de dinero cuando van a salir o para darle a sus familiares. Eso también ocurre. Sí, ahora si querés andá o a pedirle o... Imitación de modelos criminales. Mediante un proceso de socialización e interactuación con otras personas o grupos delictivos, familiares o grupos de amigos delincuentes, estancia en prisión, bandas, etc. El delito es una consecuencia de la frecuencia, duración e intensidad del contagio y aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? O sea, imitación de los modelos criminales. Si yo estoy junto a un grupo, o sea, ¿con qué frecuencia, no? ¿Con qué intensidad me junto con un grupo, ya sea familiares o amigos que cometen delitos? Bueno, me va a llevar a querer imitarlos, ¿no? Porque mira qué fácil consiguió dinero para la droga. Ah, ¿qué hiciste? Fui y le robé al kiosquito que... Ah, mirá, y si yo estoy mucho en contacto con esa clase de gente, lo más probable es que lo voy a querer imitar. Sí. Mentalidad diferente a los de la sociedad predominante. La criminalidad puede ser una reacción ante estructuras socioculturales no aceptadas. Ciertas personas fracasadas retoman la cultura oficial y se integran en una subcultura delincuente. Bueno, lo vemos, ciertas personas se encuentran diferente, dice la sociedad predominante. La sociedad predominante es
a la que es más cool, a la que predomina que esto está bien, a lo que se debe hacer o que se debe usar o cómo se debe hablar, la sociedad que predomina, que lleva adelante al resto de la sociedad. Si yo no siento que encajo, si no siento que me aceptan, entonces ¿qué hago? Me siento rechazada, ¿no? Y bueno, me integro a un grupo o una subcultura delincuente, a otro grupo que en ese caso es delincuente y me lleva. Entonces, una mentalidad diferente a la de la sociedad predominante es un factor de criminalidad. Adoctrinamiento. Ciertas organizaciones radicales extremistas, sectarias, integristas, dentistas, sí. Separistas, racistas, explotan la inseguridad y la falta de formación intelectual de determinados colectivos y primordialmente niños y jóvenes, para someterlos a una continua manipulación y sugestión mental dogmática, verdadero lavado de cerebro, que les lleva al odio, la discriminación y ataques hacia la población de la raza e ideología diferente, atentados terroristas, alzamientos y guerras. Eso es lo que habíamos visto en el punto. Bueno, por eso dije yo hoy que por ahí creo que algunos se podría abarcar dentro, ustedes lo van a ir viendo, lo pueden abarcar dentro de un mismo ítem. O sea, hoy lo dijo lo que es un adoctrinamiento. O sea, ciertas organizaciones o sectas que son extremas, ante la falta de eso, de que un nene es ingenuo, de que un adolescente es ingenuo y que es dócil y que no tiene mucha formación, yo agarro, ¿no? Lo incorporo a mi grupo y le trato de, a través de una manipulación, imponer esta idea y estas ideas negativas, ¿no? Que llevan a esta gente a inmolarse, a dejar su vida por la causa, ¿no? En lo religioso, en lo que el alzamiento, las guerras, ya es una ideología fuerte. Como lo que fue Hitler, ¿no? No. Y lo de Hitler, sí, lo que pasa que, sí, pero yo digo que digamos, esa manipulación que ejercen hasta que la persona deja su vida por esa causa. Realmente es adoctrinamiento, o sea, te entrenan, te adoctrinan, te convencen de eso y es lo único que pensás, y es algo negativo. Condiciones socioeconómicas y culturales negativas. De algunos países de Asia y África, con ciertas estructuras sociales y familiares, costumbres hereditarias, nacimientos, dotes, matrimonios, política del hijo único, etc., que prefieren al varón y no a la mujer, dan lugar a millones de abortos, feticidios, infanticidios, abandono y venta de niñas, mutilaciones sexuales, etc. Bueno, por ahí. Es fuerte, claro, pero eso dice condiciones socioeconómicas y culturales. Qué sé yo, en África, por ejemplo, existen las castas, los grupos de castas se llaman, como si acá fuesen las clases sociales. Y no me acuerdo en qué año, pero, por ejemplo, la casta predominante, no se puede casar una persona de la casta predominante con una casta inferior. Solo se pueden casar de la misma casta. Y había unos chicos que se habían enamorado, que eran de diferentes castas, y bueno, los ahorcaron y los colgaron. Yo lo vi en una noticia porque fue impresionante. Los colgaron y los ahorcaron enfrente de todos. Es esto, ¿no? Estamos hablando de algo muy fuerte, de una cultura negativa, o lo mismo que a las mujeres que le sacan el clítoris para que no gocen y tengan los orgasmos, que es esto, ¿no? De mutilaciones sexuales. Es otro de las cuestiones. Entonces, bueno, son obviamente negativas y que llevan a esas personas que formaron un odio de todas esas cuestiones y es un factor de criminalidad. Seguimos y acá, por ejemplo, ya lo vimos, pero lo vuelve a remarcar en otro punto, el que va a leer la compañera, racismo y xenofobia. Discriminaciones a extranjeros o personas de otras razas, creencias o costumbres, explotación de inmigrantes, pobres o en situación ilegal. Bueno, ya lo vimos, por ahí, qué situación de inmigrantes o pobres, situación ilegal, les hacen venir, les roban los documentos y les hacen prostituir, no tienen pasaporte, DNI, nada. Bueno, o el odio contra desórdenes públicos. Las personas envueltas en alteraciones o disturbios espontáneos provocados de un grupo o multitud, masas de personas, pierden en gran parte su autocontrol y quedan sometidos a reacciones impulsivas y emocionales de la propia masa y de sus líderes. Existe una espiral
de retroalimentación que puede desencadenar excitación, gritos, agresividad y explosiones de violencia, daños, saqueos, incendios y otros delitos graves. Con frecuencia cientos de delincuentes aprovechan la confusión y el descontrol para cometer sus fechorías. Bueno, ¿qué es esto? O sea, yo estoy envuelta en estas alteraciones, en estos disturbios, donde toda esta masa, este grupo, se me viene a la cabeza Quebracho, ¿no? Ese grupo que siempre hace disturbios y logra romper la vía pública, y además, ¿qué hacen? Hay otros ahí que se aprovechan de esta situación del grupo, que no le importa tanto la ideología y el fin, aunque el fin no justifique los medios, y aprovechan y roban. Entonces, estar en ese grupo me produce a mí cierta excitación y como, dale, estoy en el grupo y me incentivan, y vamos a romper todo. Entonces, bueno, estar en un desorden público me lleva a un factor criminal. Clima y geografía, esto lo vimos en diferentes autores. Decía que del Ecuador para arriba era Muy bien, claro, el tema del calor, los climas cálidos y los climas fríos. Dice, en países de climas fríos, el norte, predominan los delitos contra la propiedad, y en los calurosos, sur, Ecuador, los delitos contra las personas. El calor predispone a acciones agresivas. La tasa delictiva suele aumentar durante los meses de verano. Vieron que dice que cuando viene el calor, ahí no sé por qué, estadísticamente se elevan los delitos. Influencia delictiva de las grandes ciudades. Frente a pueblos y zonas rurales, población marginal, desorganización urbana, manifestación, estrechez especial, desadaptación social, ritmo trepidante, tensión, estrés, anonimato, relaciones impersonales, aglomeraciones, más oportunidades para delinquir, barrios pobres o marginales, hacinamiento, promiscuidad, promiscuidad, prostitución, suciedad, atracción de la delincuencia hacia zonas de comercio y grandes almacenes. Se producen más delitos en vías de tránsito, entre áreas marginales y comerciales, así como en urbanizaciones residenciales, calles mal iluminadas, barrios marginales con vagabundos, borrachos, drogadictos, etc. Claro, bueno, acá que habla, o sea, de las grandes ciudades en donde hay una masificación de gente, vamos a ver todo tipo de cosas, donde hay más borrachos, donde no está iluminado, entonces hay más probabilidad, no hay cámara de seguridad, está mal iluminado, las áreas donde dice, o sea, ustedes van entrando a Buenos Aires y ven la Villa Miseria ahí al lado de un barrio privado. Entonces, bueno, hay mucho, se da también una tensión y un estrés, que después hay otro que lo especifica, no me quiero adelantar, pero por ejemplo en el tránsito. Hay un paro, hay una huelga, ahí se empieza a poner en tránsito. ¿Cuántas noticias vemos de le clavó un cuchillo porque se coló en la cola del supermercado, le pegó un tiro porque le rozó con el auto? Todo eso es un estrés. Una noticia, se había enfrentado dos barrios y el tiro lo recibió justamente, era por un motivo de droga también, y lo recibió una nena, fue impactante. Claro, sí. Pero digamos, ¿cómo vemos que esto de decir grandes ciudades, la gran urbe, todo lo que lleva, está este hacinamiento de las ciudades que provoca estrés, todo lo que dice ahí, tensión, masificación, bueno, aglomeración, entonces hay más oportunidades para delinquir, etc. Y está relacionado con el siguiente. Gran densidad poblacional. A más población, más delitos, lo que hablábamos la otra vez. Hablábamos también. Superpoblación, masificación, caos urbanísticos, apiñamientos en calles y transportes, movimientos migratorios descontrolados de desarraigo familiar y social, explosión o desajustes demográficos, población marginal, mayor conflictividad y competencia. Bueno, es un poquito más de lo mismo. Al ver gran cantidad de gente, más población, superpoblación, hay más delitos, ¿no? Y acá, esto es lo que yo dije hoy, tráfico y saturación excesiva de vehículos, accidentes con muertes y lesiones, robo de coches, agresividad, ruidos, desplazamiento y congestiones del tráfico, fatiga, tensión. O sea, que haya una saturación en el tráfico provoca estrés, tensión y lleva a cometer delitos, sí. Hoy es claro eso. Se ve y se observan las noticias, cada tanto sale en relación a cuestiones del tráfico que generan en la gente todo
estas situaciones que no pueden manejar y esa persona llevaba encima un cuchillo o decía una cosa de loco. Bueno, esta está muy buena, a mí me parece muy buena. Supersticiones. Ciertas prácticas de adivinos, chamanes, curanderos, brujos, espiritistas, etc. Además de engañar y estafar con sus falsos conocimientos, pueden producir graves prejuicios en la salud o provocar muertes y mutilaciones, como ablación del clítoris o sacrificios humanos. Bueno, estos brujos. Eso pasa mucho en algunas religiones. Claro. ¿No es en India o En Banda y los Kimbandan suelen hacer eso. Claro. Yo, por ejemplo, en el Parque de Mayo de Bahía Blanca he visto gallinas cortadas en ronda. Bueno, digamos, vos pertenecés y te dicen, bueno, hacete un sacrificio a tu Dios para que, tipo los mayas antes, chica, para que llueva. Bueno, entonces, digamos, o te dicen, no sé, son falsos conocimientos, te engañan, son curanderos, son brujos, estamos hablando de cosas negativas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay quienes acá se curan en el empacho o decir yo estoy curada y creen en eso y no es algo que te está produciendo algo negativo, ¿no? Pero estamos hablando que te lleva, estas supersticiones te llevan a cometer algo que no está, o sea, no está bien ir, ¿viste? Y matar gallinas y poner el Parque de Mayo, o sea, digamos. Entonces, bueno. Que para Halloween ponen todos que si tienen gatitos negros, los tengan cuidado. Claro. No, en realidad todos los gatos, sí. Matan gatos. A todos los gatos en Halloween, eso no lo había escuchado. Bueno, o sea, por eso, o sea, la idea de esto es, la superstición, ¿es un factor criminal? Sí, porque tiende a hacer esto y logra a la gente que cometa ciertas cosas que no se pueden, que están prohibidas por la ley, entonces sí es un factor criminal, es una locura. Injusticia social. Bueno. Inadaptación y frustración social por el contraste de lujo, riqueza, opulencia frente a la pobreza y miseria. La incitación de la sociedad de consumos insatisfecha generan estrés, agresividad y tentación de conseguir los logros a través del delito en vez del trabajo. Bueno, ¿esto qué es? Nada, yo quiero tener el auto de mi vecino, claro. La sociedad, claro, la sociedad me lleva, hay una frustración porque yo no puedo tener el lujo que tiene mi vecino, el otro, no puedo, no sé, me gustaría tener el suéter que tiene Oriana, ¿viste? El buzo que tiene Oriana, y no lo puedo tener porque no me da económicamente y eso me genera un estrés, me pone muy mal y me lleva en algunos casos a cometer un delito para lograr tener un dinero y conseguirlo. O sea, digamos, a todos nos pasa que a veces nos gustaría tener las últimas zapatillas o los últimos ropa y no podemos porque tenemos otro gasto, otras prioridades y bueno, ¿qué vamos a hacer? Seguimos, pero bueno, hay personas que... Puede ser como para seguir a tu grupo de amigos, ponerle... ¿Viste que hace poco pasó lo de esta chica que le robaba las tarjetas a las amigas? Tipo, o sea, estaba toda no sé. Sí, 25 tarjetas se robó. No, a las amigas. A las amigas, a las Sí, se hermanas. hizo viajes a Estados Unidos. No lo escuché, no lo escuché. Sí, ella en realidad, ella no tenía la misma vida social que sus amigas, entonces que nada, el papá de una amiga le pagaba el colegio, un colegio que capaz 50.000 pesos de cuota, para que te des una idea. Ajá. Entonces ella se empezó a hacer amiga de la familia, le sacó fotos de las tarjetas, usaba el Uber, se iba de shopping. No lo vi. Así durante 2 años, estuvo un año, y se dieron cuenta porque hizo en el año 3 viajes a Estados Unidos. Cosas así. Claro, bueno, pero hay personas que tienen una enfermedad de robar. Cleptomanía. Claro, entonces capaz que tiene que ver con un tipo de esa enfermedad que lo llevaba y bueno, exacto, y puede ser esto, si ella tenía una clase inferior, o sea, económicamente se encontraba... No sé si inferior, pero la familia estaba medio como si fuese claro, medio... Bueno, sí, para ella sentirse como sus amigas lo hacía, cometía un delito en vez de trabajar, o en ese caso no iba a trabajar, pero en vez de soportar la economía familiar, y sí, es una injusticia social, ella lo creería como una injusticia social, sí, puede ser tranquilamente. Codicia, corrupción e impunidad de la alta delincuencia económica o política. La opresión e injusticia generan resentimiento y frustración. Bueno, esto lo vemos hoy acá en este país, lamentablemente, con la clase política de la codicia, ¿no? Una corrupción muy grande. Genera la opresión y la injusticia, que lo veamos un poco hoy, genera ese resentimiento, esa frustración, y nos lleva a querer más y más y más.
Conflicto por intereses económicos. Préstamos usuarios, deudas impagadas, problemas de lindes, herencias, etc. Bueno, conflictos por intereses económicos. En las herencias yo lo veo todos los días o en las sucesiones donde no se ponen de acuerdo. En los divorcios también. Claro, donde hay un conflicto de interés, donde hay problemas. Hay veces que no, pero sí. Y esto, préstamos usuarios, o sea, pido un préstamo a gente usurera, digamos que no es el banco, y bueno, no se lo puedo devolver o hay algún tipo de conflicto con ello y bueno, me lleva, ¿no? Hay grandes casos, ¿no? O acá mismo en Pigüé ha sucedido. Entonces, bueno, también es un factor de criminalidad y sigo con eso. Víctimas, ¿no? Propiciatoria, sí. La víctima es atacada si es objetivo fácil, si hay indefensión, debilidad, soledad o desamparo, niños, ancianos, mujeres, personas desvalidas y enfermos sensibles. Claro, bueno, acá vemos que la víctima, obviamente, al ser un niño, me es más fácil como delincuente porque no tiene la fuerza de un adulto, porque no tiene la inteligencia de un adulto, es inmaduro. El anciano lo mismo, es una persona debilitada que le puedo robar la cartera y salir corriendo que no me va a alcanzar. Entonces vemos que cuando la víctima es propicia, digamos, tiene estas características, me es más fácil a mí como delincuente cometer el delito. O sea que las mujeres también, ¿no? O un enfermo, una persona que no esté en todas sus capacidades, me es fácil engañarlo para lograr mi objetivo. Incitación voluntaria o involuntaria por parte de la víctima. Actitud, aspecto físico, sexo, exhibicionismo, etc. Obrar por venganza. Simular ser víctima de un delito. Provocar una situación de legítima defensa para poder atacar con cobertura legal. Obtener un resarcimiento económico fingiendo un delito. Prender fuego el auto o accidentes. A veces la víctima colabora con el delincuente. Estupro, ciertas estafas, sadomasoquismo. Entonces, bueno, sí, es una cuestión sexual. Cuando es menor, vos no podés andar con una chica menor. Acá es incitación voluntaria, ya sea por parte de la víctima que lleva, ¿no?, a querer, o involuntaria, no tiene la voluntad. Se escucha mucho, porque exhibicionismo, o sea, te hice tal cosa porque te dije ese piropo porque iba desnuda en la calle, querida. Bueno, yo tengo derecho a vestirme como quiero, no por eso me tenés que decir la sarta de cosas que me decís, ¿no? Bueno, simular ser víctima de un delito, mentir, o bueno, eso de querer tener una cobertura legal, entonces prendo fuego el auto porque ya estaba detonado, quiero que el seguro me lo cubra, lo prendo fuego. No se puede, es un delito, ¿no? Bueno, a veces la víctima colabora, a veces se da que hay una relación con el delincuente y se enamoran del delincuente o bueno, colaboran con cierta estafa. Bueno, acá habla puntualmente de la víctima. Bueno, después sigue el... Medios de comunicación: televisión, internet, cine, videojuegos, telefonía móvil, etc. Al exhibir modelos de conducta o valores, unas veces positivos y otras negativos, procedimientos delictivos, actos de violencia, agresiones, etc., a veces tienen una influencia imitadora negativa, como se ha comprobado en crímenes reales como modus operandi, idénticos a los relatados por determinadas películas y cometidos poco después de su estreno. Por ello, cabe deducir que existe un potencial subjetivo de violencia sobre sujetos predispuestos como psicópatas, dementes, menores, etc. Un niño entre 1 y 15 años llega a ver unas 10 o 15.000 muertes en la pantalla. Bueno, chicas, esto está más que claro, la influencia que tienen los medios de comunicación sobre todos nosotros. Ay, qué lindo influencia familiar. Sí, ahora viene todo, viene el cuidado parental deficiente. O sea, dentro del cuidado parental deficiente o irregular o nulo, tiene todo relacionado con eso. Bueno, los medios de comunicación no hago mucha referencia porque ya se sabe cuánto influye en todos y la influencia negativa que puede tener en este caso y llevarlo a cometer un delito. Vieron, entre 1 año y 15 años pueden en un día entre 10 y 15.000 muertes en la televisión. Podés llegar a ver, es un disparate. Bueno, te toca a ti.
Influencia familiar negativa. Falta de transmisión de valores sociales, morales, padres delincuentes, desequilibrados mentales, alcohólicos o drogadictos. Malos tratos y abuso sexual en la infancia. Abandono del padre o de la madre. Ilegitimidad del niño. Orfandad, descendencia extramatrimonial, internamiento en reformatorios, hermanos delincuentes, indiferencias o carencias afectivas, conflictos familiares, malos tratos a la mujer, divorcio, mala educación, escolarización, excesiva seguridad excesiva severidad o mimos, vigilancias deficientes, cultura familiar contra la ley y el orden, grupos étnicos, separatistas, terroristas, religiosos y fanáticos. Maduración infantil precoz y forzada, falta de medios económicos, densidad, pobreza, paro y mala vivienda. Bueno, a ver, influencia familiar negativa. Vemos todos estos, que no vamos a explicar uno por uno, pues se dicen por sí solos, pero bueno, en realidad es esa falta de transmisión de valores sociales y económicos y todo, la vivencia que transmiten esos papás, si tienen trabajo, si no tienen trabajo, si los pueden llevar a la escuela, el medio de vida, lo que los chicos vivan. Vemos que son abandonados, que son dejados a veces a cuidado de un tercero, de un abuelo, de un tío que realmente no les presta atención. Bueno, todas esas cosas que viven la gran mayoría de la gente pobre de nuestro país y de todos los países del mundo es una influencia familiar negativa que los lleva a cometer actos criminales sin duda. Alteraciones genéticas, anomalía cromosómica, bueno, se trata de las personas que tienen algún síndrome, lo mismo que trastornos hormonales, disfunciones del sistema endocrino, hipertiroidismo, nivel alto de testosterona, descarga de adrenalina, constitución física o tipológica. Los leo rápido porque esos son cortitos y están relacionados. Los mesomorfos atléticos, escuchen esto, los atléticos suelen ser más agresivos con mayor número de delitos violentos y pasionales. O sea, estadísticamente se comprobó que aquellos que realmente son atletas son más violentos y cometen delitos pasionales. Bueno, pasa mucho con los rugbyers que está... Bueno, los grandes grupos, se está evaluando eso es una estadística, o sea, la criminalidad que me aporta, un número de decir aproximadamente en una ciudad determinada, en una profesión o en algo determinado, bueno, cuántos, y se está viendo eso, son más agresivos y cometen delitos violentos y pasionales. Instintos, 8:30, pero si te tenés que ir, Sí, a las 8. Bueno, instintos, me quedo con Oriana. Sí, la vamos a subir, sí. Predisposición atávica, instintiva hacia la agresión violenta, la depredación, la lucha por el dominio territorial, la rivalidad sexual, el comportamiento jerárquico, etc. Herencia de nuestros antepasados mamíferos y reptiles. Existen también instintos favorables como el maternal, de protección de la prole, cooperación y defensa del grupo familiar y trivial, etc. Claro, bueno, estos instintos, ¿te acordás cuando vimos lo atávico, aquello que quedaba, digamos, de los simios, de aquellas cosas? Sí, de un los retraso genético. Exacto. Bueno, te llevaba a esa depredación, a esa lucha por el dominio territorial, si se quiere, que tienen los animales, la rivalidad sexual. Bueno, entonces eso dice de nuestros antepasados mamíferos y reptiles. O sea, son instintos y que sería algo negativo para ser un factor de criminalidad. Pero bueno, después dice, ojo, existen instintivos favorables, ¿no? Que son instintos, pero que son buenos, como lo que es maternal, de protección de la prole, cooperación y defensa del grupo familiar y tribal, entre otros. O sea, no todos los instintos, aunque vengan de los claros, son malos y te llevan a un factor. Digamos, los malos sí son probables que te tiendan a ser un factor de criminalidad. Leyes penales inadecuadas. Falta de planificación de una política penal y penitenciaria eficaz, lentitud en los procesos, falta de medios para investigar o prevenir, falta de coordinación en jueces, policía, prisiones, falta de tratamiento de los delincuentes, penalización y medidas de seguridad y control insuficientes para los delincuentes habituales, peligrosos o multireincidentes. Las condenas justas aplicadas con agilidad y eficacia reducen la criminalidad al disuadir a los delincuentes potenciales. Bueno, esto lo vemos, una mala política del Estado, en donde las cárceles están saturadas de gente,
el 80% de los prisioneros están en prisión sin una sentencia firme. Para que me entiendas, por si las dudas. Es un caos, hay superpoblación, las leyes a veces quedan viejas, a veces los procesos se hacen lentos, porque no hay ganas de trabajar o porque falta gente en el Estado. Bueno, todo eso son leyes penales inadecuadas, digamos. Una ineficacia general de una política penal. Corrupción del sistema judicial. Ciertos funcionarios judiciales, abogados, etc., pueden influir como factores criminógenos si actúan en favor de delincuentes, mafias o bandas terroristas. Ello ocurre especialmente en determinados países con gobiernos no democráticos y estructuras políticas poco evolucionadas. Bueno, los gobiernos no democráticos son aquellos gobiernos que irrumpen un estado en donde estaba con su dirigente o su presidente electo en ese momento, no los elige el pueblo, pero la sociedad, se imponen y son terroristas, es un estado de sitio, y bueno, van a poner a funcionarios de funcionarios que les sirvan a ellos, tanto abogados como jueces. Entonces, bueno, van a estar del lado de la mafia, de los delincuentes. ¿Puede ser algo parecido a lo que pasó el año pasado con Afganistán, creo que era? Sí, está pasando todavía, sí. De hecho, ahora, por ejemplo, exigen que las mujeres afganas tienen que sí o sí estar tapadas, cuando antes ya tenían un poco más de libertades, con el Estado demócrata anterior podían, conseguir un poco, ahora otra vez, y pasa eso, exacto, sí. Bueno, edad, acá leo, estos son los dos. Se cometen más delitos cuando el autor tiene una edad comprendida entre los 17 y los 40 años. O sea, se observa que entre esa edad se cometen más delitos. Se cometen más delitos los varones, entre un 70 y 80%, que las mujeres, que es un 20 y un 30. Y los delitos son diferentes. Qué sé yo, se observa que es más común que salgan a robar, no sé, los comercios varones y tipo las mecheras, que son cosas más simples de los locales de ropa, mujeres, por ejemplo. Entonces, bueno, hay menos cantidad de robo por parte de las mujeres, una incidencia del sexo, y los delitos son diferentes. Actuación policial deficiente. Bueno, si estarían las chicas policías acá se van a enojar con esto. ¿Hay chicas policías? Sí, hay 2 o 3. Escasez de medios personales y materiales, baja retribución, insuficiente disciplina y supervisión del mando para aumentar la eficacia y evitar la corrupción, falta de especialización y formación, falta de atención a las víctimas, de contactos sociales para aplicar medidas de prevención, ausencia de información y colaboración con los ciudadanos, fallos de prevención y vigilancia en zonas de mayor riesgo delictivo, falta de información y control sobre salidas de presos peligrosos o reincidentes de zonas de tráfico de drogas, etc. Bueno, dice, cuando la actuación del policía es deficiente, ya sea porque no tiene los medios, no tiene la educación, no tiene disciplina, no tiene supervisión de un policía o un subcomisario, lo que fuese un escalafón mayor, hay corrupción, porque se corrompe, no se especializan, no le dan una buena atención a las víctimas, no van a los lugares donde, no sé, no hay buena iluminación o la salida de los boliches. Bueno, entonces cuando hay una deficiencia en la actuación del policía, da lugar a un factor de criminalidad. Medidas penitenciarias no efectivas. Esto es lo que yo ya hablaba un poco en el punto de leyes penales. Dice, prisiones saturadas, con excesivos presos preventivos. Presos preventivos es esto, cuando el preso no tiene una sentencia todavía firme y está con una prisión preventiva. Penalidad inadecuada, descontrol, falta de disciplina y tratamiento reformador, ambiente negativo con contagio o contacto con otros reclusos, infraestructura no adecuada para jóvenes delincuentes, explotación de los internos por mafias de presos, es terrible. Las prisiones deben cumplir una misión de custodia, o sea, esa es la misión de la prisión, de custodia, aislando a los delincuentes condenados para evitar que reincidan, pero también además de rehabilitación, que es un tratamiento médico psiquiátrico, sobre todo desintoxicación de drogodependencia, obviamente, como dijimos hoy, si entre el 80%, entre el 70 y el 80% tienen que ver con las drogas, obviamente cuando queda preso esa persona, queda detenido,
tiene que tener algún apoyo, algún tratamiento, porque va a estar en una situación de dependencia y va a tratar adentro de la cárcel de conseguir la droga. Y además tiene que haber una formación cultural y laboral, enseñándoles una profesión u oficio para que puedan ganarse la vida cuando salgan en libertad. O sea, todo el objetivo que tiene las medidas penitenciarias no son efectivas porque no se cumplen lo que tiene que cumplirse. Lo que necesita una persona cuando ingresa a un sistema carcelario en Argentina no lo tiene. Y sumarle a eso la corrupción que hay. Sí, que sale más avanzado porque lo que se tratan, después hay corrupción porque, bueno, la mayoría de los presos tienen celulares. A mí, para dar clases, me hacían dejar los celulares y ellos tenían celular adentro del aula. O te piden cigarros, te piden que les pasen cosas. Bueno, esta también, falta de medidas de seguridad. Prevención y vigilancia. Patrullas, alarmas, cámaras de vigilancia, controles, inexistencia de rejas, puertas blindadas, cerramientos sólidos, iluminación suficiente, etc. Facilidades y ocasiones para delinquir. Dificultades de control policial en el caos urbanístico de las áreas marginales superpobladas de las grandes ciudades o en lugares de paso, zonas o viviendas aislados, etc. La mayoría de los delitos se cometen en el interior de viviendas y edificios imposibles de detectar. El 90% son de comisión veloz y en lugares ocultos u solitarios. La falta de políticas de seguridad eficientes crea temor en el ciudadano para denunciar o testificar. Bueno, falta de medidas de seguridad, no hay prevención, no hay vigilancia. Tengo miedo de denunciar porque vuelvan y me hagan algo porque nadie me asegura una seguridad. Sí. Bueno, no hay iluminación, como hoy decíamos, no hay cámara, entonces dicen lugares oscuros en donde está descampado, es más probable que si paso por ahí caminando me roben el teléfono, me peguen un tiro por la billetera. Bueno, hay una falta de medidas de seguridad en general, no me resguarda el Estado, no me hace seguridad y se aprovecha el delincuente de esas fallas. Y para terminar, todos estos factores, dice, son muchos, sociales, biológicos, de personalidad, del mundo circundante, políticos, económicos, culturales, una multiplicidad de factores para que se dé la criminalidad. Acá más o menos los vimos, pero ¿qué quiere decir? Que son muchos. Voy a cerrar la puerta que quedó abierta y seguimos con las características generales de la criminalidad. Bueno, acá según Martínez Moira, en el año 1997, va a detallar características o va a decir cuáles son las características de la criminalidad. Y va a empezar por la número 1 como fenómeno social. Va a decir que una de las características de la criminalidad es un fenómeno social. ¿Por qué? Porque va a decir que el fenómeno social, y por ahí va a hacer hincapié en Durkheim, que lo vimos, Emilio Durkheim, cuando vimos esta corriente social, va a decir que la criminalidad forma parte de la sociedad y que toda sociedad va a tener delincuentes, va a existir la criminalidad. Por eso, una de las características de la criminalidad es que es un fenómeno social. Otra característica dice fenómeno humano. Recuerda la escuela clásica del derecho penal, que es la que hablaba de lo humano, y va a decir que el sujeto del delito, o sea, la persona activa, el sujeto del delito es el hombre. O sea, la persona activa, el sujeto creador de ese delito va a ser el hombre. ¿Y por qué es el hombre? Porque tiene conciencia, tiene inteligencia y tiene el libre albedrío o libre arbitrio de hacer lo que desee. Entonces, es inteligente, es consciente y puede elegir qué acción hacer, entonces va a ser el sujeto activo. Y por eso la característica criminal como un fenómeno humano. Después, otra característica es un fenómeno variable. ¿Por qué la criminalidad es un fenómeno variable? Dice, si la sociedad es cambiante en el tiempo y en el espacio, todo el tiempo las sociedades cambian en general, en todos sus aspectos, el hombre también va a cambiar, por ende la criminalidad también va a cambiar. Y no nos olvidemos que es un fenómeno social. Si es un fenómeno social, va a ser variable la criminalidad. Por eso es una característica variable, cambiante, modificable. Dice que es además un fenómeno complejo. ¿Por qué? Como vimos,
hasta recién que lo pudimos ver, es un fenómeno multifactorial, o sea, se puede existir la criminalidad por un montón de factores. Entonces hace complejo su origen, es complejo de decir, bueno, ¿cuál fue el origen, ¿no? ¿Por qué se dio esta criminalidad? Es difícil, ¿no? Porque estamos viendo que hay muchos factores que pueden influenciar a esa persona para cometer ese acto. Entonces vemos que es un estudio no solo de origen cuantitativo, o sea, de cantidad, y cualitativo, o sea, no solo método numérico, sino no numérico, como una entrevista, como encuestas. A través de todo eso me va a dar, ¿no?, los resultados. Entonces, bueno, ¿es complejo? Sí, es una característica compleja de lograr esa estadística, este número, la criminalidad. Y además es un fenómeno plural, porque se asocia con un número determinado de delitos, lo cual representa un quantum o un monto determinado de delitos en masa. Esas son las características, son 5, entonces la que define Martínez Moira. Luego vamos a ver la criminalidad como concepto jurídico, solamente pensándolo como un concepto jurídico. Entonces vemos que hasta ahora se ha considerado el delito como un concepto jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque los legisladores traducen en prohibiciones, en fórmulas contenidas en un cuerpo, que son el Código Penal, la justicia militar o leyes especiales, ponen todas aquellas cosas que no se pueden hacer, o ponen directamente la pena, o sea, en los códigos da la pena de aquellos hechos que cometen las personas, o sea, tendrá prisión o reclusión el que matare a otro de 8 a 25 años. Entonces, no te dice no matar los códigos, directamente te dice la pena con el hecho prohibido, el que matare a otro. Entonces, es un concepto jurídico la criminalidad desde este punto de vista, donde los legisladores, que son los que votan las leyes y luego se publican y se ponen dentro de los códigos penales, la justicia militar o leyes especiales. Por eso llegamos a la conclusión que el delito es un ente jurídico que va a describir o que va a mencionar una porción de aquellas acciones que la cultura especial de un pueblo considera antijurídicas, o sea, que considera negativas. Es como o sea, robar está mal, entonces hay que poner una ley o una norma para que eso no ocurra. Y si ocurre, que sería la prevención, y si no hay, que haya una represión, que sería el castigo que está dentro de la norma. Entonces, por eso vemos a la criminalidad como un concepto jurídico. Ahora lo vamos a ver como un fenómeno social, que es el siguiente. Esta doctrina fue combatida, ¿por qué? O sea, fue atacada. ¿Por qué? Porque dice que no es suficiente que una persona hubiese nacido en una situación para que cometiera el delito. O sea, no sé, dice, no porque nació pobre ya va a tener predisposición a cometer el delito, sino que también tiene que encontrar en la sociedad un ambiente propicio, como decíamos hoy, un montón de indicios o que me empujen o que me llevan a tender esa constitución innata de cometer el crimen, que lo llevo dentro. Entonces dice, no es suficiente que una persona nace, o sea, que una persona hubiese nacido tal constituida para que cometa el delito, sino que además tiene que haber dentro de la sociedad alguna de todas estas factores que vimos para que lo lleve a desencadenar y cometa el delito finalmente. El otro punto de vista es cómo ve la criminalidad como un producto biológico social. Estas doctrinas han sido superadas, o sea, hoy no se cree que la criminalidad sea vista como un producto biológico social, porque no es posible admitir que el delito sea un producto de la anormalidad individual humana. O sea, no solo porque seas anormal, ¿no?, podemos ver a la criminalidad como un producto biológico social, ni tampoco de la mala organización de las sociedades, sino, y volvemos al inicio de los factores, ¿de qué depende? Y bueno, depende de estos múltiples factores. Por lo tanto, el crimen es un producto biosocial que no puede combatirse, salvo con medidas unitarias con una diversidad de medios, preventivos, represivos y asegurativos. O sea,
digamos, no se puede admitir que el delito sea un producto de una anormalidad. Hay montones de factores como los que vimos y los medios para poder combatir esos delitos que no se produzcan o evitarlos es que haya una buena prevención. Si no logro prevenirlos, que haya una represión y luego que me aseguren, ¿no? Y que rehabiliten a esa persona. Una vez de ver esos tipos de criminalidad, que bueno, que la que sería hoy o hasta ahora la considerada es la como concepto jurídico, ¿no? La primera. Vamos a ver los tipos de criminalidad, que hay varios tipos. Y con estos terminamos el capítulo 1, dentro del 2. Tipos de criminalidad. Criminalidad real es el primero, aquella que se encuentra en cualquier sociedad con una estadística determinante. Es el número estadístico de los delitos ocurridos en un país en un momento determinado, donde la estadística criminal va a llevar un número o porcentaje exacto de delitos. El resultado es aproximado porque el resultado va a variar siempre por distintas razones. Delitos que se cometen y no se denuncian, delitos que se cometen, se denuncian pero no se procesan por distintas razones. Por ejemplo, se prescriben. ¿Qué quiere decir este delito? Este tipo de criminalidad. Primero, una criminalidad real, bueno, van a ser una estadística, o sea, un número, me van a dar un quantum, un monto de los delitos que van a ocurrir dentro de un país, vamos a suponer Argentina, en un momento determinado, en el 2021, donde la estadística criminal va a ser este porcentaje acá. Vamos a estudiar este país en este año. Obviamente que dice el resultado es aproximado. ¿Y por qué? Porque bueno, en el medio hay un montón de cosas que van a ocurrir. Va a haber un montón de delitos que ocurren, pero la gente no va y denuncia. Que le rompieron una óptica o que le entraron a robar, la gente no hace la denuncia que le robaron un bien mueble, una bicicleta. Entonces no tenés ese dato estadístico para sumarlo. O bien dice, hay delitos, por ejemplo, que se denuncian, pero no se procesan, por ejemplo, porque se prescribió, pasó el tiempo, entonces el delito prescribió, chao, se borra. Entonces yo no lo tengo para contabilizar. Entonces, bueno, exacto no es, pero va a ser bastante aproximado esa estadística. Eso es una criminalidad real. Una criminalidad aparente, ¿qué es? Bueno, acá empieza a ser una figura conflictiva de llevar a la práctica. ¿Por qué? Ya que es aquel número de delitos que se cometen en un momento determinado, que son denunciados, pero que muchas veces no son procesados por diferentes razones. Son figuras difíciles de probar. O sea, criminalidad aparente no la puedo probar al delito porque las pruebas me son muy difíciles, entonces es aparente, aparece que está pero no está. Entonces es una figura difícil de poder determinar este tipo de delitos. El otro es criminalidad oculta. Y dice, hay delitos que se cometen, se procesan, pero su prueba está relacionada con la anterior, es muy difícil de demostrar. Entonces esta figura afecta la verdadera criminalidad. Es la llamada cifra negra, por eso criminalidad oculta. ¿Por qué? Porque como no la puedo demostrar estadísticamente, los delitos que se cometen, pero son difíciles de probar, como dijimos, me quedan ahí, ¿viste? Como en una nube. Entonces, ¿cómo me baso cuando tengo un delito oculto? ¿Cómo me baso o qué método utilizo? Bueno, antecedentes penales, los testimonios de las víctimas o los relatos de las víctimas me van a tratar de llevar a ese delito oculto que no puedo probar. No sé, por ahí hay ciertas violaciones que no se pueden probar porque por ahí físicamente no hay un daño, una prueba o el perito no determina que hubo un daño, pero existió. Entonces, bueno, hay que ver si el delincuente tenía antecedentes penales, qué es lo que dice la víctima, qué es lo que relata, para poder después poner en números el delito. Por ejemplo, hubo violación y bueno, que me dé una estadística más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los delitos? Yo los puedo contabilizar o tenerlos para la estadística, los delitos cometidos, juzgados, que son sentenciados, los voy a poder contabilizar fácil para hacer una estadística.
Los delitos que son cometidos, que son denunciados, pero no procesados ni juzgados, ya es más difícil. Y los delitos cometidos y que no pasan al conocimiento de la policía también se me escapan. Entonces, por eso decimos que es un número aproximado, una estadística aproximada de los delitos. ¿Y cuáles son? Por ahí, estos delitos que se cometen pero no pasan al conocimiento de la policía, dan algunos ejemplos, como el abuso de autoridad, secuestro, delitos contra el sexo, delitos contra las personas, maltrato hacia la mujer, o en el empleo cuando te maltratan. Son ese tipo de delitos que, algunas amenazas que uno no va y denuncia y directamente la policía, el delito está, se cometió, pero ni siquiera llegó a conocimiento de la policía. Entonces, no lo puedo contabilizar. Después vemos otro tipo que es criminalidad legal. Delito investigado y se toma una decisión definitiva o temporal ante el delito que se investigó. Criminalidad impune, el delito investigado y puesto en conocimiento de las autoridades, pero no se llegó a una sentencia, no logramos una sentencia, por ahí, qué sé yo, no sé, ocurre que se da la teoría del árbol envenenado, que una prueba que se obtuvo de forma ilegal por parte del abogado y se caen todas las pruebas. Entonces, el delito se investigó, está en el conocimiento de las autoridades, está en proceso, pero no puedo tener una sentencia, porque todas las pruebas que yo tengo no me sirven. Entonces, ¿qué hago? Eso pasó por ejemplo, con una cuestión de droga en Bahía Blanca, que estaba acá en la cárcel de acá, muy famoso. ¿Qué pasó eso? Las escuchas que el abogado había conseguido, las había conseguido de forma ilegal, o sea, no tenía la autorización para poner una intervención en el teléfono, y entonces esas pruebas donde estaban de la venta de droga no servían, y era lo más demostrable que tenía para imputarlo el delito. Entonces, bueno, es una criminalidad impune, o sea, existió la criminalidad pero me queda impune. Criminalidad global son delitos e infracciones que se denotan mediante las estadísticas. Criminalidad específica, tipo de delito o infracción que pertenece al mismo grupo. Criminalidad evolutiva, mejoras de los delincuentes para tener éxito en la futura comisión de un delito, van evolucionando en el tipo de criminalidad para que en el próximo delito tener eficacia. Criminalidad de cuello blanco, que esto lo vimos en un tipo de delito, no sé si te acordás, que es el tipo de delincuente, hace referencia al tipo de delincuente, el cuello blanco, ya que posee un cargo, claro, exacto, posee un cargo alto, o importante dentro de su profesión y va a aprovechar de eso para poder cometer el delito. Criminalidad de provecho, el delincuente busca adueñarse de bienes o riquezas aportando legítimamente otro bien y así adueñarse que no es suyo y así adueñarse de otros bienes o del todo. Criminalidad pasiva, adquirir mercadería de forma ilegal, como es la piratería o compra de drogas y armas. Esos son entonces todos los tipos de criminalidad. Y al último de este capítulo de la criminalidad dice apéndice de la criminalidad actual. Y da un pantallazo o un resumen desde un punto criminológico desde la actualidad. Entonces dice, resumido, yo hice un resumen más o menos de lo que quiere decir o a dónde quiere llegar, y dice que desde un punto criminológico, en primer lugar, y como una de las causas más importantes, o sea, de todas las que vimos hoy, de los factores o de las causas más importantes del delito, es el estado de miseria, ¿sí? De pobreza, de miseria. Hoy en la actualidad estamos como una impulsión directa hacia la transgresión de las normas punitivas. O sea, dice, de todos los factores que vimos, hoy en la actualidad, en nuestro país, por supuesto, y yo diría que en el mundo, pero bueno, está hablando acá, vemos que el estado de miseria es un impulso directo para que se transgreda y se cometan los delitos. Ya que vemos, independientemente del clima, de estados y latitudes, que el hombre, por obra de su situación de deficiencia económica y miseria, se ve empujado, incitado al crimen. También hay que tener en cuenta la política de seguridad ciudadana. Es muy importante también, porque significa una reacción contra la criminalidad de la pobreza. Es decir,
prevenir la delincuencia callejera compuesta por miembros de las clases sociales bajas. Si nosotros sabemos que la miseria, el hambre nos lleva a ser uno de los factores predominantes directamente a cometer un delito, bueno, tiene que haber una seguridad, una política preventiva, ¿no?, hacia este grupo callejero o de miseria, de pobreza que compone esta clase social baja. Pero a la vez sin dejar de lado la criminalidad de los ricos. Ojo, o sea, que el árbol no me tape el bosque. Si bien tengo a través de la pobreza una gran posibilidad de las clases bajas de estos desórdenes callejeros, hay ciertos crímenes de la clase alta, de los ricos, como es la corrupción empresarial y de los poderosos. Por lo que la miseria aquí opera o indice de forma indirecta creando una sociedad de riesgo. ¿Qué quiere decir? La miseria, ¿por qué es la más importante? Porque opera directa o indirectamente. Directa, porque es lo que te empuja básicamente a robar, es lo que te lleva a robar, el hambre, el ser pobre, el no tener recursos. Indirectamente, ¿por qué incide? Porque a vos te crea una sociedad de riesgo, o sea, te crea toda esta falta de seguridad, digamos, que te la pone a la sociedad en riesgo, sin seguridad. Entonces, por eso afecta, dice en este apéndice y termino, de estas dos maneras la miseria y lo crea como un factor hoy en la actualidad predominante. Así que bueno, terminamos con el capítulo 1, con el ítem 1, que es criminalidad del capítulo 2. La clase siguiente vemos el delincuente, que ya sería el segundo ítem.